música y noticias. El Despertador. Información y compañía. El Despertador. Bueno, anticipábamos antes de ir al corte comercial y durante la mañana en algunas oportunidades que nos íbamos a contactar con Matías Surt, economista, un gran referente, la verdad, y un hombre que tiene una capacidad innata que tiene que ver con explicar de manera simple las cosas que a veces nos parecen jeroglíficos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cuestiones económicas. Vamos a recibirlo, Matías. Buen día, muchas gracias por permitirnos estos minutos con vos. Buen día, Beto, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Saludos a todos por allá. Bueno, ¿cuánto hace que no venís por Chajarí? No, estuve hace poquito, porque tuve el cumpleaños de 90 años de mi abuelo hace 3 semanas, así que fui allá a pasar con la familia. Fue un viaje medio relámpago. Llegué el sábado y el domingo ya estaba volviendo, pero bueno, ahora en octubre voy a estar por allá de nuevo. Bueno, perfecto. Mati, bueno, un poco nos movió el hecho de, qué sé yo, como ciudadano común, escuché al presidente presentar el presupuesto. En un momento el presidente claramente dijo que los ingresos menos lo que se debe era lo que se podía disponer como para la economía a nivel general, que no iba a haber déficit, que es su gobierno, el superávit fiscal es la premisa, el objetivo, y que de hecho iba a vetar cualquier tipo de iniciativa que atente sobre eso, y de hecho vetó esta, entre comillas, antipática decisión de no aumentarle a los jubilados. Sí. ¿Qué te parece? Porque lo veo por un lado bien, porque digo, pucha, cualquier persona hace los cálculos para no gastar más de lo que tiene, ¿no? Eso es lo fundamental. Pero cuando hablamos de la economía a nivel nacional, entiendo que hay parámetros que son muy, muy jodidos, porque de qué manera los gobernadores, por ejemplo, pueden seguir adelante con obras, con un montón de cosas, cuando se les va achicando también el presupuesto. Yo creo que venimos de una dilapidación de recursos tal que hizo que estemos como estamos ahora, ¿no? Nos llevaba a una lamentable situación económica a nivel país, a punto tal de que somos observados de costadito hasta por países de la región, ¿no? Porque hoy prácticamente no tenemos competitividad. Bueno, a ver, son muchos temas. Yo creo que, como vos bien hacés la observación, el mensaje principal del domingo en la presentación del presupuesto por parte del presidente y la piedra angular, digamos, de todo lo que se ha hecho en materia de política económica desde que llegó el nuevo gobierno, tiene que ver con el compromiso inquebrantable del equilibrio fiscal. O sea, es una regla muy básica, pero al mismo tiempo muy importante, a la cual el gobierno quiere señalar que no se va a apartar nunca de eso. Entonces dice, mira, Argentina ha gastado por encima de sus posibilidades y por encima de lo que los propios argentinos estamos dispuestos a pagar en términos de impuestos, y eso no puede seguir. Tenemos que gastar hasta lo que nos alcanza, porque si no empezamos a tener problemas de endeudamiento, problemas de emisión y de inflación, etc. Llevándolo a los números concretos del año que viene, lo que el presupuesto propone en realidad no es un nuevo ajuste fiscal para el año que viene, sino que es un compromiso de mantener el ajuste hecho durante este año. Este año se ha hecho un ajuste muy importante. Para que se den una idea, el recorte en el gasto nacional fue de casi 5 puntos del PBI. Eso significa que de todo lo que gastaba, el 20% más o menos no está más o está achicado. Y como vos bien decías, Beto, ese ajuste, quizás a diferencia de lo que en la campaña del año pasado Milei intentaba decir, como que iba a ser un ajuste indoloro, que la gente, que no era de la gente, sino que era de la política y qué sé yo. Bueno, eso, a ver, yo me cansé, yo y todos los economistas que sabemos y que miramos los números de las finanzas públicas y demás,
Me cansé de discutirlo con amigos, con familia, con los periodistas, con todo el mundo y decir, mira, que diga lo que quiera en la campaña, pero cuando uno está en la cancha y sabe dónde están las partidas del gasto, eso es imposible. Y el ajuste fiscal que tenía que hacer la Argentina iba a recaer también, digamos, si bien puede haber algo de recorte en términos políticos y de funcionamiento del Estado, pero iba a recaer sobre la población. Y este año, digamos, uno de los principales aportantes al ajuste fiscal fueron los jubilados. Y ahí entonces entra esto que vos decís de, bueno, el compromiso inquebrantable de mantener el superávit, el equilibrio fiscal el año que viene, en cierta medida implica que cualquier mejora que se le quiera hacer a los jubilados, según el anuncio de Milei, va a ser vetado por el presidente. Que tiene que ver con la discusión que ha tenido el presidente con el Congreso en las últimas semanas. A mí me parece que esa discusión estuvo un poco mal planteada, estuvo mal manejada políticamente porque llegamos al extremo en el cual el presidente o el Poder Ejecutivo dice no tenemos ningún espacio fiscal para hacer ninguna mejora a los jubilados y del otro lado un Congreso que pedía de todo. Entonces, en el medio había, desde mi punto de vista, un espacio para ponerse de acuerdo y decir, miren, todo lo que ustedes están votando en esa ley es infinanciable y muchos de ustedes en realidad lo que están buscando es desordenarme el déficit fiscal de nuevo para complicarme el gobierno, lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta que la política hace ese tipo de cosas. Pero Milei me parece a mí que podría haber tenido una salida mucho más elegante y ordenada y que no lo hubiera enfrentado al Congreso y que ya hubiera resuelto este problema, que no es haber vetado todo, sino vetar los artículos más polémicos que le hacían incrementar mucho el gasto público y dejar algunos que eran razonables, que eran atendibles, que establecían un aumento bastante acotado en las jubilaciones porque buscaban reconocer un poco la inflación del mes de enero, que ahí hubo un tema cuando se va de una fórmula a la otra, cuando se cambia de una fórmula de indexación a la otra fórmula, quedó como un pedacito de inflación que nunca se le reconoció a las jubilaciones y que hizo que hoy estén un poco más bajas. Pero bueno, estas son las cosas, digamos, de los estilos de este gobierno y demás, que dice, bueno, es todo o nada, y si yo muestro un poco de negociación, parece que soy un gobierno débil, entonces tengo que ir a blanco-negro, y bueno, fue a todo digamos, y no hubo ninguna capacidad de ir a un punto intermedio con respecto a eso. A ver, yo creo que el equilibrio fiscal es recontra importante, pero me parece que a veces al gobierno lo veo como intentando reducir toda la política económica al equilibrio fiscal, y me parece que eso podría ser una falla. Hay otras cuestiones que también hay que ir mirando de cómo se arma la política económica. Hay un tema que todo el tiempo está dando vuelta en la cabeza de los empresarios, en el funcionamiento de la economía y del sector privado, que tiene que ver con el cepo cambiario y con el nivel del tipo de cambio o el valor del dólar que hace que Argentina sea más o menos competitiva con relación a los países de la región y al resto del mundo, que era un poco lo que vos comentabas recién. Y a veces el gobierno intenta como descartar toda esa discusión y dice, mira, si Argentina tiene equilibrio fiscal, todo está resuelto. Y yo creo que eso no es así. Podemos tener equilibrio fiscal y tener la mitad, o incluso si querés ser generoso, más de la mitad del trabajo resuelto, pero si te queda un dólar oficial, me estoy refiriendo, muy bajo, controlado y solo logrado porque hay un cepo, porque hay controles, porque hay restricciones y demás, todo el sector exportador e importador de la Argentina va a estar en problemas, y eso es lo que a nosotros de la consultora un poco es lo que más nos preocupa de cara al año que viene, que el gobierno quiera seguir con un dólar muy fijo, muy controlado, que eso le genere un desbalance en el saldo, en la cuenta de dólares, básicamente que haya más gastos en dólares que generación de dólares, desde las importaciones de bienes, desde los viajes que hace la gente. O sea, ya estamos viendo cómo el turismo en Argentina se revirtió bastante. Son más los argentinos que se van a hacer turismo al exterior que los extranjeros que vienen a hacer turismo a la Argentina, y eso puede poner en problemas productivos a muchos sectores. Mati, y con respecto al presupuesto, por ejemplo, en puntos cálidos, ¿no? Como educación, salud,
habló del presupuesto de las universidades. De hecho, había un conflicto también ahí entre senadores, diputados, con el tema de las partidas presupuestarias para educación. ¿De qué manera pensás que esto a futuro puede perjudicar, o si hay formas? Porque me parece que en realidad la política, como decía Milei en su campaña, o la casta, como él le llamaba, iba a pagar los daños, pero evidentemente no los está pagando. Se aumentan ellos al sueldo que se les canta, o sea, equivalentes a 10 sueldos de cualquier mortal o más, en algunos casos, y resulta que cuando hay que enviar presupuesto para educación, entonces empezamos a recortar por ahí. Sí, a ver, de nuevo, por ejemplo, si vamos al caso concreto del presupuesto, en salud, la verdad lo que hace la nación es casi nada, porque la salud desde los 90 está completamente descentralizada y está a cargo de las provincias, e incluso en muchas provincias está a cargo de los municipios. Cuando vas a ver el tema de educación, ahí es un poquito distinto porque lo que se descentralizó es la educación inicial, primaria y secundaria, y lo que quedó a cargo de la nación es la educación universitaria. Uh-huh. Entonces ahí por eso está permanentemente el conflicto, digamos, entre, bueno, acá en Buenos Aires se lo ve mucho entre la UBA, digamos, y el gobierno, pero en realidad es a nivel nacional de todas las universidades nacionales. Ahí, como yo te decía, no hay establecido para el año que viene un nuevo recorte a las universidades, sino que lo que hace el presupuesto es convalidar el ajuste que se hizo este año. Básicamente, para que te des una idea, el presupuesto de las universidades este año cayó un 30%. Cuando digo 30% me estoy refiriendo en términos reales, no en términos digo, ya descontado. Si la inflación fue 300, bueno, el aumento a las universidades fue de 270, entonces tenés un ajuste de 30% en términos reales. Y lo que está mostrando el presupuesto del año que viene es que ese ajuste durante este año no fue un ajuste transitorio, que el año que viene se va a recuperar y va a volver a crecer, sino que establece que va a quedar como planchado a ese nivel. Y la verdad es que es así, me parece a mí que son discusiones todas obviamente interesantes, que ya te alejas de la macro y decís, bueno, independientemente de que la macroeconomía tenga que cerrar sin déficit o con un déficit chico, etcétera, vos ahí estás yendo a una discusión de, bueno, qué gastos se deben priorizar en una economía con los problemas que tiene la economía argentina, pensando en el largo plazo y demás. Y sin duda que la educación, al menos de mi forma de pensar, es un gasto súper relevante que tiene que mantenerse y que tiene que hacer el Estado Nacional. Ahora, perdón, que tiene que hacer el Estado, y ahí voy a esta distinción. Yo no estoy tan seguro, por muchos papers y documentos y investigaciones e estudios que se han hecho durante mucho tiempo, que la mayor preocupación hoy de Argentina tenga que ser el presupuesto universitario en comparación con el presupuesto de la educación inicial y la educación primaria. O sea, está bastante estudiado que el mayor rendimiento del gasto o de la inversión pública en educación está en los primeros años de educación de las personas, y que si vos llegaste a la universidad, medianamente estás en una situación bastante aventajada en relación al promedio de la población argentina, con los niveles de pobreza que tenemos hoy, con los niveles de falta de educación, con los problemas de lectocomprensión, con los problemas de lógica matemática y todo que salen en las pruebas internacionales, etcétera, etcétera. Entonces ahí te vas a las provincias, porque ahí está el foco de los gobernadores en cómo eligen en qué gastar y en qué no gastar, porque esto está mucho puesto el foco en cómo la nación, dónde recorta y dónde no recorta, pero también ese análisis hay que hacerlo al nivel de las 24 provincias, bueno, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y ahí lo que uno ha visto en los últimos años es que, o vos recién, por ejemplo, también hablabas del gasto de capital, lo que llamamos gasto de capital, que es la obra pública. No sé, una provincia como Entre Ríos, que tengo los números bastante presentes porque me interesa estudiarla, hasta hace poco tiempo, hay que ver hoy cómo está, no tengo los números actuales presentes, pero del 100% de lo que gastaba la provincia, el 4% era obra pública. Entonces vos decís, mirá, si de todo lo que gastás, solo el 4% está en sostener tu infraestructura vial, en sostener la infraestructura de las escuelas, en sostener la infraestructura de los hospitales, y se te está cayendo la infraestructura, evidentemente, y eso es una decisión particular de cada uno de los gobernadores. Y es cierto que este gobierno ha implementado muchos ajustes
a las transferencias, lo que llamamos las transferencias discrecionales a las provincias, es decir, la plata que va por afuera de la coparticipación. Pero cuando vos ves los números agregados de las provincias, más del 90% de lo que reciben las provincias por parte de la nación va directamente por coparticipación. Y eso el gobierno no lo puede tocar y no lo está tocando porque no puede hacerlo. Es cierto que la recesión hace que vos recaudes menos impuestos, que son los impuestos que se coparticipan, y entonces este año te está cayendo tanto el ingreso provincial por las transferencias discrecionales como por la coparticipación. Pero el año que viene, de hecho ya lo estamos viendo, si la economía empieza a levantarse de a poquito, sube el consumo, sube la construcción, sube la actividad industrial, empezamos a salir del pozo de recesión que tuvimos en la primera parte del año, esos impuestos se van a empezar a recuperar y van a empezar a llegar a las provincias de nuevo. Y ahí va a estar la decisión de cada gobernador de cómo empieza a cambiar ese mix de gasto, de gastar 90 o 95% de su presupuesto en gasto corriente, en empleados públicos, en esto, en lo otro, y cómo pasa a gastarlo en infraestructura, en gastos de capital, en modernización, en los servicios esenciales que la población necesita. ¿Y considerás que este presupuesto incluye las medidas como para que la inflación de una vez por todas baje a un nivel de los países serios? Mirá, ahí ya nos metemos en otro tema, que me parece quizás de los más interesantes, porque está muy vinculado al cambiario que yo te comentaba recién, al del dólar. Yo ahí tengo una visión bastante distinta. A mí me parece que el gobierno, y acá quizás voy a ser como un poco más antipático, si querés, que el gobierno. Yo creo que la situación que recibió este gobierno en diciembre del año pasado era, digo, y no voy a decir ninguna novedad porque el gobierno se cansó de repetirlo durante los primeros meses. Era una situación tan dramática, tan difícil, tan al borde incluso de una hiperinflación, que a mí me parecía, y me sigue pareciendo, difícil que un país que recibe esas condiciones pueda bajar la inflación tan rápido. Y lo digo a la luz de haber estudiado experiencias internacionales. Cómo hizo Chile para bajar la inflación, cómo hizo Colombia, cómo hizo Brasil con el Plan Real en los 90, cómo hizo Perú, cómo hicieron un montón de países. Y cuando uno mira, ve que les lleva bastante más tiempo que lo que ahora nos quiere llevar a nosotros en Argentina. Y cuando vos escuchabas al gobierno en diciembre, en enero, en febrero, durante los primeros meses, eran como bastante claros en ese concepto. Recibimos un desastre, nos va a llevar mucho tiempo, no nos exijan, no nos pidan resultados inmediatos en materia de baja de la inflación, porque no se los vamos a poder dar. Y en algún momento del mismo año, yo creo lo identifico en alguna de las semanas del mes de abril, el gobierno cambió ese discurso y empezó a decir que la inflación se estaba desplomando y que iba a caer muy rápido y que cada vez iba a ser más baja. Y en el presupuesto presentado este domingo proyectan para el año que viene una inflación anual del 18%. Si Argentina lograra el año que viene una inflación anual del 18%, estaríamos en la inflación más baja desde el año 2009, o sea, desde hace 15 años más o menos. Eso implica que todos los meses tenemos que tener una inflación promedio del 1,4%. Hoy estamos teniendo una inflación del 4%, o sea que la inflación tendría que bajar como 3 escalones respecto de lo que estamos teniendo hoy en términos mensuales. Y el gobierno, me parece a mí, que el principal instrumento que va a usar para forzar esa caída de la inflación rápida y llevarnos a ese 18% el año que viene es el control del dólar, es el control del tipo de cambio. Es decir, mirá, yo no voy a devaluar la moneda más de 2% por mes e incluso puedo ir bajando ese ritmo de devaluación al que viene corriendo en los últimos meses para garantizar que la inflación baje rápido. Y a mí me parece, de nuevo, volviendo a lo que te decía hoy, que eso es un riesgo, porque si vos, con el objetivo de bajar la inflación muy rápido, te quedás con un dólar muy barato, vamos a empezar a tener problemas con la citricultura que no puede exportar, vamos a tener problemas con la hotelería que trabajaba con turistas internacionales que ya no vienen, vamos a tener problemas con los vinos en Mendoza, vamos a tener problemas. Entonces, vas a empezar a generar problemas reales de sostenibilidad de la competitividad de un montón de economías regionales que son muy relevantes en el interior del país, e incluso con la actividad industrial que compite con importaciones. Todo porque queremos forzar una desinflación y tener
una inflación de 18% cuando hace un año estábamos al borde de una hiper. ¿Y cómo que hace un año estabas al borde de la hiper y ahora me decís que tenemos inflación de 18? Para mí, eso es un poquito inconsistente. Y lo que el gobierno tendría que haber hecho, obviamente que es fácil decirlo, ¿no? Es difícil hacerlo, es decirle a la gente, miren, esto, si estábamos al borde de una hiperinflación, nos va a llevar más tiempo llegar a una inflación ordenada o similar a países. Incluso con 18 seguimos lejos de los países normales, ¿no? Pero digo, y yo prefiero que la inflación vaya bajando más lento, pero de forma sostenible, y no quizás que por querer bajarla rápido y agarrarte del dólar, empieces a forzar esa desinflación y el día que no te puedes agarrar más del dólar tengas una nueva devaluación y un nuevo salto inflacionario que va a frustrar de nuevo a la gente va a decir, uy, este gobierno entonces también me mintió porque me dijo que me iba a bajar la inflación rápido. A ver, para mí, y esto ya también es incluso político, todo lo que todos los analistas políticos te dicen es que la gente está muy frustrada con los gobiernos y con la política, que cree que todo el mundo lo defrauda y que encontró en este gobierno a alguien en el cual creer que es diferente. Bueno, si ese gobierno en el cual la población cree que es diferente, o una parte de la población al menos cree que es diferente, pero tampoco podemos decir que toda la población cree eso, y se siente que de nuevo la volvieron a engañar, me parece que se puede generar una crisis de confianza importante. ¿A nivel nacional o a nivel internacional? Porque a mí lo que me resulta extraño es que habiendo ya conseguido esa ley de bases que permite prácticamente un viva la pepa en el país, en cuestiones ambientales todas se la pasan por las pelotas porque esa es la verdad, y pensábamos que iban a venir, de hecho, la mayoría de los economistas decían, bueno, la inversión que puede funcionar o el ahorro que puede funcionar es ir hacia fondos comunes de inversión que empiecen a trabajar sobre minería, no sé, crecimiento en la construcción, y eso no pasó. Yo creo que eso fue siempre una exageración, que aun cuando hagas los mejores cambios regulatorios y las mayores reformas pro mercado, etcétera, la inversión, por definición, es un proceso lento. Para mí el mejor periodo para compararlo son los 90, que hubo también una apertura al mundo, una desregulación, y generó muchísima inversión, pero la inversión fue en el 92, en el 93, en el 94, fue a lo largo de toda la década. No es que de un día para el otro te entraron todas las inversiones y diste vuelta, digamos, la economía argentina. La inversión, por definición, es un proceso lento. Y me parece a mí que ahí también se hizo abuso de... A ver, este gobierno tiene un uso de la narrativa y del discurso muy, muy potente. Y eso le juega a favor y le juega en contra. Y para mí con la ley bases, por ejemplo, le jugó un poco en contra. Porque para presionar a que la ley base salga, todos los días había declaraciones como que con la ley bases nos salvábamos, ¿viste? Mañana, después de la ley bases, éramos Estados Unidos o Australia. Y no hay ninguna ley que te convierta en Estados Unidos ni en Australia de un día para el otro, porque son miles las capas de problemas que tiene la economía argentina y no existe nadie ni nada que de un día para el otro te pueda convertir de un país que está mal a un país que está bien. Es la acumulación permanente y consistente de reformas y de cambios y de modernizaciones lo que te va a ir haciendo entrar en otra dinámica. Entonces, haber generado tanta expectativa, la gente en la calle hablaba de la ley base, yo no lo escuché nunca en mi vida, que la gente de a pie, que no sabe nada de lo que está pasando, te diga, no, porque la oposición tiene que votar la ley base, porque si no, sin eso, viste, todo el mundo de repente hablaba de la ley base. Bueno, para mí se generó un nivel de expectativa injustificado. Hay un montón de cosas en las cuales que para mí están bien de la ley bases y que son modificaciones que había que hacer, pero nada de eso te iba a dar vuelta y te iba a hacer explotar en crecimiento económico de un día para el otro. Entonces, ahí me parece que hay un error de comunicación por parte del gobierno y de utilización de eso. Y la mejor demostración es que el riesgo país está en 1.300 puntos todavía. Entonces, si el riesgo país que te mide vamos a ponerlo en estos términos, la falta de credibilidad del mundo para comprarte instrumentos financieros, ni siquiera para invertir en un bono de Argentina, que es lo más fácil, vos movés plata con un clic en el banco. Claro. Imagínate, si todavía es riesgoso comprar un bono de Argentina, imagínate lo riesgoso que es venir a enterrar fierros y poner una fábrica o una industria o una minera o una petrolera en Argentina. Entonces, hasta que no esté resuelto
la desconfianza financiera que tiene la Argentina, yo no veo que haya un flujo de capitales reales, de inversión real potente. ¿Qué lo parió? ¿Qué proyecciones económicas visualizás por ahí a futuro a partir de este presupuesto, sobre todo en términos de empleo, de crecimiento, de desarrollo económico serio, ¿no? Bueno, el gobierno está estimando un crecimiento para el año que viene del 5% del PBI, que básicamente es recuperar toda la producción perdida este año. Este año la economía cayó 4%, con una heterogeneidad sectorial enorme, porque tenés de nuevo a la minería y a Vaca Muerta creciendo al 10% y la industria que se cayó 12% y la construcción que se cayó 30%. Entonces, cuando hablamos del PBI hay que tener en cuenta que no es lo mismo la realidad que vive cada sector. Pero en el promedio la economía cayó 4% este año, está cayendo, va a terminar cayendo eso, y el gobierno espera que el año que viene recuperemos todo. Nosotros en la consultora tenemos unas proyecciones un poco más conservadoras, creemos que nos podemos recuperar 3% el año que viene, y en parte está todo conectado, ¿no? Porque cuando uno proyecta no puede proyectar por un lado el dólar y la inflación y por otro lado el crecimiento como si no tuviera nada que ver. Como nosotros creemos que, somos más proclives a pensar que el gobierno no va a poder mantener el dólar oficial a estos niveles, sino que creemos que en algún momento va a tener que hacer una apertura del cepo y esa apertura del cepo va a implicar una suba del tipo de cambio oficial. O sea, que va a haber una devaluación en algún momento, no como la de diciembre, no va a ser un caos, va a ser una devaluación ordenada, por así decirlo, pero va a tener que reconocer lo que les decía recién, que con un dólar oficial a 950 pesos hay muchos sectores en la economía argentina que no pueden funcionar y que no pueden competir contra el resto del mundo y por lo tanto hay que darle un tipo de cambio un poco más alto. Después, si dentro de 5 o 6 años, por todas las reformas que estamos haciendo, somos recontra competitivos, bueno, Argentina podrá tener un dólar más bajo, pero hoy, dada los costos altos que tenemos hoy, dada la mala infraestructura que tenemos hoy, dado la baja productividad que tenemos hoy, nosotros creemos que necesitamos funcionar con un dólar un poco más alto. Ese dólar un poco más alto va a implicar que la inflación no sea del 18%, sino que sea también un poquito más alta el año que viene. Entonces, el dólar más alto con la inflación más alta te va a hacer crecer un poco menos. No vemos igualmente una nueva caída el año que viene, o sea, nosotros coincidimos que va a haber recuperación de la economía el año que viene, pero bastante más lenta. Y ahí, y conectándolo al tema del empleo, que me parece una pregunta que hay que tenerla cada vez más presente, porque nosotros quizás veníamos acostumbrados de muchos años en el cual si la economía si el PBI crecía, que es el indicador que nosotros miramos para ver si crece la economía, el empleo crecía. Y como estamos yendo quizás a una economía un poco más partida, por así decirlo, más fragmentada, donde quizás tenés 3 o 4 sectores líderes que van a tener un gran crecimiento en los próximos años, como te decía recién, la minería, el petróleo, el gas, el litio, el agro, que puede tener con idas y vueltas, pero que si le bajan las retenciones como está planeado para algún momento puede estar mucho mejor. Vas a tener 4 o 5 sectores muy pujantes y el resto que va a estar como a otra velocidad o a otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que los sectores que van a estar más expansivos durante los próximos años, a mí no me gusta decir que no generan empleo, porque me parece que eso está mal, pero generan empleo menos intensamente, si queremos ponerlo de esa manera. Entonces, para producir una tonelada de lo que sea en la minería, necesitas menos gente trabajando que para producir una tonelada de lo que sea en la industria, ponele. Claro. Entonces, quizás en los próximos años veamos a la economía que se recupera y al empleo que le cuesta más recuperarse, generar empleo. Pero también te quiero decir otra cosa que me parece relevante. Argentina no tiene un problema de falta de empleo. A diferencia de los 90, donde la tasa de desempleo llegó al 20% de la economía, o sea, había mucha gente cuyo principal problema era quiero trabajar y no tengo dónde, no me contrata nadie, no hay puestos abiertos. Hoy no estamos en esa situación en Argentina. Hoy el mercado laboral tiene otro problema, no es que no hay trabajo, es que hay trabajo muy mal remunerado. Es decir, el problema no es que la gente es pobre porque no tiene trabajo, sino que la gente es pobre porque trabaja, pero lo que gana en el trabajo no le alcanza para cubrir las necesidades elementales, por así decirlo. Y eso es un problema incluso hasta más difícil de resolver en algún punto que el del desempleo, porque el del desempleo es decir, bueno,
la economía vuelve a crecer y se va a volver a generar empleo. Si vos no estás teniendo un problema de empleo, sino de ingresos, significa que tenés un problema de productividad. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente trabajando en sectores o en industrias que no tienen la productividad suficiente para poder, digamos, para poder generar buenos salarios. Y entonces ahí lo que vos tenés que generar es una migración del trabajador. O sea, vos tenés que hacer que el trabajador que está hoy trabajando y dando todo su esfuerzo, trabajando 10 horas en un sector que no es eficiente, que no es productivo, tenés que moverlo hacia un sector, entrenarlo de nuevo para que pueda trabajar en otro sector donde sí va a poder tener buenos salarios. O sea, a ver, pongámoslo en estos términos los que hablábamos recién. Tengo que hacer que un trabajador que quizás está, o una trabajadora, vamos a ponerlo, que está en un taller textil medio informal porque está en malas condiciones y porque no puede competir contra el resto del mundo, porque nunca vamos a hacer ropa más barata que China, India o Indonesia, esa persona deje de estar en un taller textil y pase a trabajar en un hotel en la Patagonia porque vamos a hacer un destino de turismo internacional exitoso, etcétera, etcétera. Bueno, ese trabajo de reentrenar a la gente y de realocarla desde lugares donde tienen bajos salarios hacia lugares donde pueden tener salarios más altos es recontra difícil. Y desde mi punto de vista implica la intervención bien pensada, ¿no? Implica un rol del Estado muy importante que quizás este gobierno no está dispuesto ideológicamente a que el Estado tenga. Entonces, si vamos a pensar que el mercado lo va a resolver por sí solo y que la persona que se quede sin trabajo en el conurbano bonaerense va a conseguir un trabajo en Bariloche por arte de magia, podemos tener algunos problemas. Claro. Matías, la dolarización fue, por lo menos en Yo lo creo próximo. que sí, espero que sí. Espero que sí. Sí, la verdad que, bueno, incluso, bueno, está el manejo de la propaganda, y cuando digo propaganda, no publicidad, propaganda, porque la propaganda intenta meterte conceptos que a veces no son los adecuados, ¿no? Te venden un buzón y bueno, yo creo que lo contaste clarísimo en la nota, que en materia de comunicación este gobierno ha utilizado esa propaganda para establecer y meter en el debate de la gente común algunos temas que no son tan así, ni la dolarización, ni la ley de bases, ni la... entonces hay que mantenerse expectante, alerta también. Ojalá y Dios quiera y todo esto dé buen resultado y bueno, y de a poquito podamos ir obteniendo ese crecimiento tan necesario, porque hasta ahora, por ejemplo, también mucha gente apunta que la baja de la inflación tiene que ver con la retracción de la economía y con menos movimiento de dinero. La gente no tiene plata, no puede comprar y a veces las marcas tienen que empezar a promocionar productos con márgenes de ganancia muy finitos para poder venderlos, ¿no? Entonces baja la inflación, pero no es algo genuino. Sí, igual ahí, Beto, déjame hacer un comentario que me parece relevante, que eso que vos estás comentando también era necesario que pase. O sea, Argentina venía de años de descontrol macroeconómico que hacían que ese descontrol macroeconómico ponga a funcionar a la microeconomía. Yo esto lo veo porque en la consultora estamos con los clientes y con las empresas todo el tiempo. Cuanto más incertidumbre y cuanto más volatilidad económica hay, mayores son los márgenes de las empresas, porque las empresas por las dudas se tienen que estar cubriendo del costo que pueda venir, y ese por las dudas es poner precios en cualquier lugar, aun cuando todavía tus costos no te aumentaron, y por lo tanto ampliar o hacer crecer los márgenes. Y el crecimiento de los márgenes tiene un efecto redistributivo bastante jodido también en términos de la distribución del ingreso, porque el trabajador, el tipo que solo tiene su trabajo para vender, no tiene cómo subir su margen, digamos. Si no le suben el salario, no tiene cómo hacerlo. En cambio, el empresario, con el manejo de las listas de precios, por así decirlo, en momentos de mucha... Y con esto no estoy haciendo una visión antiempresaria, solo estoy explicando cómo el descontrol macroeconómico desordena la microeconomía
Y el año pasado vos te encontrabas con empresas que tenían márgenes del 20, 30%, y decís, che, en un país normal las empresas no ganan 30% por año. Esto excepto que sea, no sé, una startup que acaba de descubrir algo increíble, pero un comercio normal, una industria normal, en un sector tradicional, no puede estar teniendo esos márgenes. Entonces, tenía que ocurrir un cambio en la forma de manejar las empresas por parte de los empresarios del sector privado, donde hay que hacer mucho más foco en cómo hago para ser eficiente, cómo hago para reducir mis costos, cómo hago para manejar la microeconomía y puertas adentro de la empresa, y eso implica también adecuar los márgenes de ganancia y los márgenes de rentabilidad a estándares un poco más internacionales o a estándares normales. A mí, me acuerdo, en la universidad siempre, en una materia siempre nos decían, hay como una creencia, por ejemplo, de que los 90, que la década liberal de los 90 fue la década de los negocios y de las empresas. Pero hubo tanta estabilidad, como no había nada de inflación, nunca hubo un momento con márgenes más chicos para las empresas, porque lo que hace agrandar los márgenes es la incertidumbre. Ante la incertidumbre me protejo y subo los precios y subo el margen. Clarísimo. Entonces yo me acuerdo, el año pasado, por ejemplo, con la brecha cambiaria, y era, che, ¿a dónde se va a ir el dólar y cuánto me va a salir la importación? Entonces capaz que alguno pensaba que el dólar se iba a ir a 3.000 y ponía los precios como si el dólar se iba a ir a 3.000. Y después el dólar se quedó en 800 y nadie bajó los precios porque el dólar quedó en 800. Entonces, ese proceso de ajuste se tiene que ir haciendo medio a la fuerza y lamentablemente cuando no está bien coordinado se hace un poco a fuerza de recesión y de que las empresas enfrenten una caída en el nivel de demanda. Pero bueno, digo, eso es parte del funcionamiento y del desbarajuste y del nuevo reajuste que tiene que ir encontrando la economía para adaptar los márgenes a niveles más normales. Y todos nos acostumbramos muy rápido, es como que bajarse del caballo es muy difícil, cuesta, ¿no? Entonces, exactamente. Una empresa que ha ganado semejante cantidad de dinero, cuando empieza a ganar un poco menos, que vendría a ser lo mismo que ganaba antes, entonces ya le parece que todo está mal. Exacto, y más aún cuando vos estás acostumbrado a que viste que un año creces, un año caes, un año creces, un año caes. Entonces, como yo sé que seguro se viene un problema dentro de poco, quiero armarme un colchón de ganancia para aguantarme la mala. En cambio, cuando vos mirás el funcionamiento de las empresas en los países más estables, como tenés por delante un horizonte de 10, 20, 30 años, decís, bueno, yo puedo ganar 5%, no 15%, porque sé que los voy a ganar durante 15 años. Entonces, si gano 5% durante 15 años todos los años, estoy bárbaro. En cambio, en el país que crece un año y cae el otro, crece un año y cae el otro, tengo que ganar 25 porque el año que viene voy a perder y después voy a volver a ganar, y eso no funciona. Tal cual. Te agradezco un montón, Matías. Estamos hablando con Matías Sur, es economista, es el director de INVEC, una consultora económica que, bueno, cualquier empresa puede acceder a los servicios, ¿no? Es un centro integral de consultoría que brinda, bueno, una amplia gama de servicios para mejorar la gestión de las empresas, inversiones, financiamiento, un montón de... ¿Cómo te pueden contactar, Matías? Y por la página de la consultora, invec.com, invec con CQ al final, ahí están los teléfonos, los mails, todo y los servicios, más que nada, para que primero, para que vean un poco qué es lo que hacemos y bueno, cualquier cosa los estaremos ayudando. Muchas gracias, Matías, pero muy gracias amable. Gracias a vos, Beto. Un abrazo. No, por favor. Saludos para todos en Chajarí. Gracias, querido. Un abrazo grandote. 45 minutos de las 10 de la mañana. Un capo, Matías, realmente muy claro, muy simple para hacer todo, ¿no? Matías es el licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Economía por la Universidad del SEMA, UCEMA, es profesor de Macroeconomía y Crecimiento Económico, es director del Congreso Económico Argentino y desde 2013 trabaja en esta consultora, INVEC, que se desempeña como director y economista jefe. Matías Sur pasaba también por la mañana del Despertador. Breaking. Invierno 2024.